Entonces, buen día, chicos. Bienvenidos. Estamos por iniciar nuestro último webinar del año. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Nos acompañan para presentar el tema de poiesis y praxis del hábitat entre la teoría, la técnica y los huaraches, ¿sí? Una persona que es relevante dentro de la sociedad de la ingeniería en nuestro estado. Es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de presentarles a nuestro invitado, cuyo trabajo, energía e impulso profesional realmente nos llaman la atención. Nos acompaña la doctora Mónica Gómez Gutiérrez, una académica joven, pero con una trayectoria que sorprende por su profundidad y por el impacto que ha tenido en distintas áreas vinculadas a la ciudad, el territorio y la innovación tecnológica. Solo por mencionar algunos de sus logros académicos y profesionales, es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, investigadora del Laboratorio de Ciencia de la Ciudad de Guadalajara, de la UDG, en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology, investigadora asociada del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades, Ciudades de la Universidad de Guadalajara, investigadora asociada en la Red Académica de Diseño y Complejidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como hemos visto, la doctora cuenta con una formación de posgrado en estudios urbanos y participa activamente en redes de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ha colaborado con equipos de trabajo especializados en temas de diseño, tecnología y estudios urbanos, sumando experiencia en espacios académicos de alto nivel, proyectos interdisciplinarios que buscan entender cómo habitamos y cómo construimos las ciudades. Además de su labor investigadora, es profesora de tiempo completo y forma parte de diversos núcleos académicos en programas de maestría y doctorado, donde acompaña a estudiantes en procesos de investigación, innovación y desarrollo de nuevas metodologías para comprender y transformar entornos urbanos. Su experiencia también se entiende en el ámbito profesional. Ha trabajado en la simulación de ambientes virtuales y aumentados, así como en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el diseño de espacios y experiencias interactivas. Incluso es cofundadora de una iniciativa enfocada en arquitectura y tecnologías emergentes, reconocida por su enfoque creativo e innovador. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra la coautoría de capítulos y libros presentados en ferias internacionales y congresos académicos, lo que demuestra que no solo su capacidad de investigación, sino también su compromiso por compartir conocimiento y abrir conversación en distintos espacios. Esta combinación de visión académica y experiencia tecnológica y sensibilidad social, estoy seguro que tendremos una charla muy amena el día de hoy. Se abrirán perspectivas muy nuevas y muy valiosas para todas y todos los que estamos aquí. Sin más, les pido que nos acompañen en darle una cálida bienvenida a la doctora Mónica Gómez Gutiérrez. Doctora, un gusto que esté con nosotros. Gracias. Adelante, el espacio es suyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha bien? Mucho gusto. Pues la idea de esta presentación es tener un diálogo. Sé que no se presta mucho por el formato, pero en cualquier momento pueden abrir su micrófono, más que levantar la mano, podemos seguirlo comentando. Gracias, Juan Pablo, por la cámara. Quien tenga la oportunidad de poner su cámara para mí es muy bueno, porque si los veo aburriéndose, cambio de estrategia, y eso está muy bien. Se trata que todos sintamos que tanto las palabras grandes como las palabras de la calle funcionan en la misma sintonía, aunque en diferentes niveles de información, para que todos al final podamos saber que todos construimos ciudad, inclusive las personas que autoproducen su vivienda. Gracias, José de Jesús. No sé si voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si esto se ve. Voy a compartir por aquí para tener la presentación abierta. ¿Ven todos por ahí bien la presentación? ¿Sí? Sale, gracias, Nancy. Pues bueno, la idea del título ya de por sí, yo tengo preparada más o menos la charla para que esté relativamente con respecto de la hora, pero también todo tiene que ver con cómo nos sintamos cómodos, y hay que resumirlos y todo, pues lo vamos ajustando. Pero como decía un poquito, la idea es
las palabras luego con mayúsculas que tienen que ver y que son más cercanas a la filosofía y que nosotros como ingenieros y como arquitectos no necesariamente sentimos que nos aportan o que no tienen nada que ver con nuestras carreras, vamos a ver un poco cómo sí, y hasta decir, bueno, ¿cómo bajamos la teoría? La teoría que viene de un mundo de las ideas, que viene le vamos a llamar estrato intangible, todo esto que no podemos tocar y que no sabemos cómo funciona. Ni siquiera la neurociencia contemporánea sabe cómo es que pensamos. Hay un montón de hipótesis, pero eso todavía no lo sabemos. Y cómo terminamos autoconstruyendo la vivienda, ¿no? Cómo terminamos, por ahí hay un libro que se llama El Manual del Arquitecto Descalzo, va un poco hacia eso, las personas de la calle que no contratan un arquitecto, cuáles son las salidas que tienen y cuáles son los porcentajes en el mundo, ¿no? que tienen un poco esto. No sé si se alcanza a ver también la parte derecha y solo yo veo que está el Meet. Sí. Déjenme ver si puedo ajustarlo, porque hay ciertas partes de la información. Ahora, déjenme ver cómo hacerle. ¿Ahora se ve mejor? Sí. Ah, perfecto. Y sigo en la conversación y todo, súper bien. Bueno, este es un poco comentar como spoiler para quien de verdad sienta que estoy hablando de otra cosa cuando hablamos de filosofía. Otra vez vamos a ir paso por paso, pero todo va de spoiler, ¿no? Todo va a terminar en cómo aterrizar una aplicación, inclusive de dispositivos móviles para el codiseño, que es un poco como estamos trabajando ahorita con la Universidad de Guadalajara y el MIT para decir el cómo sí, ¿no? Pues un poquito, ¿por qué esto importa? ¿No? ¿Por qué mezclar estas palabras y mezclar estas ideas? Y la idea es un poco que todo lo que hacemos, todas las disciplinas, es tratar de buscar cómo conectar con las personas. Es decir, nosotros en arquitectura y en ingeniería le llamamos cliente, pero la realidad es que puede ser cliente, puede ser usuario, puede ser habitante en su mejor nombre, pero al final todos hacemos productos y servicios para satisfacer al otro, ya que todos venimos en comunidad, ¿no? Esto, a mí me gusta mucho siempre decir cuáles son las intenciones que hay debajo y las intuiciones o las intenciones son muy humanas, ¿no? Todos nos hemos peleado con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestros hijos, con nuestros primos, y al final estos pleitos tienen que ver con yo tengo la razón y el otro no la tiene. Es un poco descubrir que la verdad con mayúsculas viene a ser la suma de las verdades. A mí me gusta siempre decir que estamos viendo todos al frente y alguien dirá un termo de café que dice los Beatles y yo diré no es cierto, ¿no? Es un termo que tiene 2 líneas diagonales. Y al final es un tema de decir dispositivos tecnológicos ahora, como por ejemplo las nubes de puntos, los escáneres infrarrojos. Si ustedes han hecho algún levantamiento de este tipo, saben que insertan una cámara y que entonces tenemos los 360 grados de ahí. Pero si queremos saber más información, tenemos que mover esto, irnos a otro lugar, 360, moverlo hasta la completud, ¿no? Es un poco la idea de decir lo que todos vemos tiene sentido, pero también las verdades del otro. Y lo único que nos llevaría de entender este universo es un poquito más cercano a lo que es la verdad con mayúsculas, ¿no? La realidad del otro importa, la mía también y la de todos. En ese sentido es pensar, vamos a pensar de manera hasta poética, ¿no? Como cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un universo y entendernos nos lleva a un estado distinto. Esto no es la primera vez, inclusive hay mucha teoría y experimentación debajo. Aristóteles le diría la sabiduría de la multitud y todo tiene sentido porque esta idea de sabiduría de la multitud, Aristóteles decía, es mejor lo que todos piensan, es un poco casi el fundamento de lo que es hoy la democracia, con sus distancias, pero es que lo que digan un grupo de sabios, porque los sabios no necesariamente saben lo que la gente sabe y entonces entre todos nos complementamos y podemos llegar a un punto medio. Lo interesante es que por ahí del 1980, un estadista que se llamaba Francis Galton, resulta que vamos a pensar que tenía hasta toque de estadista y de todo quería estar viendo números, fue una feria donde iban a rifar una vaca y entonces decía, para rifar esta vaca se la vamos a regalar a la persona que acierte y que tenga el número más cercano a cuánto pesaba la vaca. Cada quien escribió su número, habrá gente súper perdida, 200 toneladas, ¿no? 20 kilos. Y cada quien puso su
pues, lo que pensaba y al final, bueno, el más cercano a la vaca, ese se la llevó. Lo que hizo él fue recoger todos los papelitos, sumarlos y sacar el promedio, es decir, si nosotros somos 5, bueno, 4, sumamos, sacamos el promedio entre 4 y resulta que se equivocaba toda la gente, toda la sumatoria de la gente con nada, ¿no? Estaba mucho más cercano al que estuvo más cercano de adivinar, ¿no? El peso de la vaca. Entonces, si bien no sabemos cómo funciona el universo, con sus propias reglas y con su caos, hay algo cuando todos sumamos lo que sabemos. Lo cuento en este espacio porque mi interés como arquitecta fue pensar que las personas no son clientes, no son números, no es un punto 4 corriendo a la cocina, ¿no? Es una persona que en el mejor de los escenarios, cuando contrata a un especialista, arquitecto o ingeniero, está dándole los ahorros de los sueños de su vida. Y estamos hablando del 0.2% en México que contratan a un especialista. El resto o compran vivienda construida o heredan una casa o la compran en una desarrolladora inmobiliaria o en un 70% autoconstruyen su vivienda aunque no sepan reglas de arquitectura, de urbanismo y de ingeniería, ¿no? Esto lleva por ahí, no porque me gustan mucho los animales, aunque parece, ¿no? Porque la primera es una oveja, la segunda es un gato y hay un elefante y una vaca, pero hay una parábola que se llama la parábola de los 6 ciegos y el elefante, que nunca me la sé de manera exacta, pero tiene que ver con que 6 ciegos de nacimiento nunca habían visto un elefante en el Medio Oriente, ¿no? Y dijeron, pues vamos todos a ver un elefante, no se preocupen, nadie muere en la historia. Entonces todos se amarraron para ir seguros, si quieren ponemos que una persona vidente los acompañó hasta cierto punto. Cuando llegan frente a un elefante, pues el primero tropieza con la pata y dice, ya sé lo que es un elefante, es como una columna, es como el tronco de un árbol, ¿no? Y otro tropieza con el torso del animal, con la, digamos, sí, las costillas, son costillas. Y entonces dice, no, es como una pared como si fuera repellada digamos, con cierta textura. El del cuerno dice, no, es como una lanza. El de la cola dice, es una soga. Es más, el de la trompa parece una serpiente. El de las orejas, al final, la historia termina en, todos llegaron y todos pensaron que el otro estaba equivocado, ¿no? Y al final es un tema de decir, sí, nuestra verdad, que tiene que ver con nuestros 5 sentidos, y mucho de la charla, sin que nos aburramos demasiado, será hasta cuestionarnos qué es la realidad, cómo necesitamos entender al otro para poder diseñar con ellos, para poder entender qué es lo que necesitan, ¿no? Probablemente la experiencia o las dos experiencias más, de las dos experiencias más terribles que he escuchado cuando no escuchamos al otro, lo voy a decir mal, pero entendible, o sea, fechas todas trastornadas seguro, pero en algún momento el gobierno a una comunidad de Chiapas, resulta que pues el gobierno como parte de su chamba pues es proveer vivienda social, ¿no? A las comunidades sobre todo indígenas. Y entonces se acerca a una comunidad que dice, nosotros parte de nuestra cosmogonía, es decir, la forma en la que ven el mundo más la forma en la que hacen las cosas en él, es que necesitamos que nuestros desechos vuelvan a la tierra. Es un ciclo interminable y nosotros no necesitamos el agua, que es tan sagrada, no la necesitaríamos para los desechos. El agua es nuestro hermano y nosotros tenemos que regresar a la tierra. Entonces, no me pongan los excusados. Y el gobierno decía, bueno, es que yo pongo excusados de cerámica, o sea, es parte de decirte que eres como nosotros, occidentales, conquistadores, lo que quieran. Pues para no hacerles el cuento largo, entregó la vivienda con los excusados y en menos de 2 semanas los habían arrancado y vendido en el mercado negro, ¿no? Esto volvió a pasar de otra manera en Argentina. Igual otra comunidad indígena, no es un tema de historias de indígenas, ¿no? Sino es un tema de pensar personas que ven completamente otros universos que nosotros. También decían, nosotros en cierta temporada de verano necesitamos dormir viendo las estrellas, con hamacas, no me pongas una sala, mejor ponme un zaguán. Al final terminaron rompiendo los techos. Y nosotros pensamos cuánta fuerza constructiva, cuánto tiempo de planeación, cuánta contaminación, inclusive del concreto, de la cerámica, cuánto se pierde en no escuchar al otro, porque yo así entrego mi casa, o porque es lo que yo creo que funciona. Es más bien tal vez una apertura hacia un diálogo para decir si vamos a construir para el otro hay que darle espacio para poder dialogar, ¿no? Pero hay algo bien importante, que es que tal vez no nos entendemos.
Me gustaría hablar un poco más adelante del tema del lenguaje, de la representación, dibujar un plano, ¿quién lo entiende? Tal vez un render, ¿quién se lo imagina? Cosas que a lo mejor nosotros no pensamos porque en una escuela damos por sentado que lo que nos enseñan los profes, bueno, esta es la herramienta más importante. Realidad virtual está increíble, pero por ejemplo, una mujer por temas hormonales a los 12 minutos se marea. Entonces hay un problema con la realidad virtual, hay un problema para quien no juega videojuegos, etcétera. Entonces solo es dejar preguntas. A mí me gusta pensar que la duda es fundamental. Las respuestas, yo respondo y digo, es negro, listo, se acabó, no hay discusión. Entonces vamos a plantear más dudas y más qué pasaría si, que decir que todo lo que estamos diciendo pueda ser 100% correcto, porque luego cambia, el tiempo cambia. Llega otra generación y rompe nuevamente las reglas, ¿no? Un poco, ¿por qué estas palabras, praxis, poiesis, a lo mejor en la vida la habíamos escuchado, sobre todo los ingenieros que están más, para decirlo pronto y sin meternos en discusiones, por lo menos las materias, si 8 materias de diseño llevan los arquitectos, 8 materias de cálculo llevan los ingenieros. Vamos a decir que nos complementamos, que cada uno está revisando temas específicos. Entonces, es más posible que los arquitectos hayan escuchado estas palabras que los ingenieros que están pensando en cómo esto no se cae, cómo esto tiene la suficiente funcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, estas palabras luego vienen de Aristóteles. Seguramente todos hemos escuchado a Aristóteles, Platón. Vamos a decir de manera súper rápida, 300 más o menos antes de Cristo. Platón sale por ahí, ahora voy a enseñar una imagen del fresco de la Escuela de Atenas, que Platón tiene su mano, su dedo señalando hacia arriba y Aristóteles hacia abajo, ¿no? Mientras Platón dijo, seguramente somos más, seguramente necesitamos, nuestra vida es para darnos el ser, para decir quién soy, por qué existo, y para eso nos sirve la vida. Cómo conectamos con el mundo de las ideas, con el dios griego, ¿no? Y entonces, digamos que Aristóteles vendría a decirle sí, pero en el mundo. El hacer es en el mundo, hay cambio. ¿Cómo le haces para bajar el mundo de las ideas al mundo del cambio, ¿no? Entonces, quien más hizo la teoría para las personas en, digamos, el mundo de los griegos, seguramente será Aristóteles, y vendrá a decir que existe una teoría con mayúsculas. Hay que entender que teoría, con su traducción, es lo más cercano a lo que hoy conocemos como filosofía. ¿Qué significa filosofía? Si quitamos de lado nuestras disciplinas, filosofía es las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Por qué vivimos en comunidad? Es un poco lo que hacemos en las maestrías. En las licenciaturas lo que hacemos es decir, una persona necesita una casa, problema, solución, le hago una casa. Y en una maestría lo que hacemos es decir, ¿por qué la gente necesita casas? ¿No? Es más problematizar que dar una solución técnica, práctica o etcétera, ¿no? Entonces, esto pasa, si bien la filosofía, como decíamos, para nosotros significa quién soy, seguramente todas las disciplinas tendrán filosofía de arquitectura, filosofía, la ingeniería y la arquitectura se complementan. Ahorita vamos a ver un poco por qué en este marco de lo griego, pero tiene que ver con preguntarse para quiénes, por qué, y cómo eso, degradado en la historia, vino a la antropometría, ¿no? Que una silla tiene una medida estándar, que una puerta tiene una medida estándar con respecto a que el hombre siempre mide con determinadas dimensiones, ¿no? Entonces, él venía a decir que la teoría de arquitectura, o poder, bueno, en ese entonces no existía arquitectura, la arquitectura hasta el siglo XV, alguien viene a decir, seguramente un arquitecto es, a diferencia de un ingeniero, esta serie de cuestiones, ¿no? Y entonces, pero vamos a decir otra vez, Aristóteles decía que para filosofar sobre cualquier cosa teníamos que encontrar la parte creativa o poiesis y la parte del hacer en el mundo. Y era un poco la forma, este triángulo fue la forma en la que complementó la teoría de Platón para decir, sí, el mundo de las ideas, pero ¿cómo le hacemos en la vida? Él hablaba de las causas materiales, cómo en el oficio y en el hacer nos dábamos el ser, ¿no? Que eso servía para los dioses, pero nosotros teníamos que hacer otras cosas. Este dibujo es un partir, cualquier tratado de los grandes tratadistas de arquitectura que abran, Vitruvio, Alberti, va a encontrarse
siempre en la portada un frontis o este triángulo de arriba, una columna izquierda y una derecha, y como digamos que todo es un símbolo, ¿no? El frontis es el entrar al hacer del habitar, y una columna tiene que ver con la práctica y una columna tiene que ver con la teoría. Normalmente la que apunta hacia arriba o la que apunta hacia abajo, etcétera. Pero al final es cómo dirían, de hecho, si ustedes exploran cualquier frase de arquitectura, de hecho, arquitectura, la propia palabra es arge y tecne, arquitectura, y es cómo la poiesis o lo creativo, juntado con la técnica, buscando el habitar y las libertades humanas, entonces entras por el frontis y lograste tu objetivo, ¿no? La parte de la ingeniería viene a ser el fortalecimiento. Acuérdense que más que un tema de una comparativa, la tecne en sí misma, la búsqueda de cómo un artefacto puede solucionar la realidad, eso es la ingeniería. Por eso es de ingenio, ¿no? Como, entonces es un tema complementario también, ¿no? Al menos en sus inicios. Esto dicho de otra manera, diríamos, bueno, entonces tenemos una dupla como 1-0, blanco-negro, poiesis praxis, y asumimos que hay una línea directa para decir de las ideas bajo a la práctica. Todos los que dibujamos, todos los que hacemos sabemos que esto no es así, y que entonces estas palabras las podemos reconocer en muchas cosas. Podemos, un estrato, vamos a decir, o un espacio tangible, ahí me equivoqué, intangible, hacia un estrato tangible o estrato material, ¿no? Del mundo de las ideas a la práctica. Esto es mucho más familiar para nosotros, pensadas como, digamos, son palabras más contemporáneas, dimensión virtual o dimensión real o realidad real. Estas comillas se ve medio raro, realidad real, pero es tan complejo que tuvieron que decir, no, realidad virtual, realidad real, ¿no? Es lo que es. ¿Por qué? Porque si volvemos al ejemplo, no hay una sola realidad. Entonces es más complejo que decir, es porque lo puedo tocar, sí, pero si la percepción se reduce a los 5 sentidos, eso no es la realidad. Pero los 5 sentidos míos, los de Nancy, entonces más información es compleja. Entonces la realidad también termina siendo intangible porque es una construcción, ¿no? Es decir, está sucediendo en tiempo real, ¿no? Tomando un poco de Platón, mundo de las ideas, pero Aristóteles diría acto. Acto implica accionar en la materia, ¿no? Lo retomaremos después con estas ideas. Este es el fresco de Atenas que les decía, son todos los filósofos, pero al centro están Platón, hacia arriba, Aristóteles, hacia abajo, un poco teniendo esta discusión dialéctica, se le llama, diálogo, con su maestro, ¿no? Y el resto, cada uno tendrá sus duplas. Lo que uno decía intangible, tangible, cada uno, Plotino también tenía algo parecido, pero nos vamos a concentrar un poco solo en ellos, ¿no? Las palabras, decía, retomo, que conocemos es dimensión virtual, dimensión real o realidad real, porque vamos a pensar un poco, bueno, voy a saltarme un poquito a esta, bueno, no, voy a dejarlo aquí. Decíamos que, perdón, me faltó una tachecita, perdón, pero decíamos, ok, regreso, las palabras que más conocemos, dimensión virtual, realidad real, y la tachecita iba arriba de la flecha diciendo, ¿micro? Acá. No, ¿la cámara la apagué? Se ve, sí, más bien no estoy viendo el, sí. Porque no es lineal. Y decíamos otra vez, basta recordar cuando estamos diseñando lo que sea y cómo va un baile entre la cuestión imaginaria para decir, y luego lloramos, no voy a terminar la tarea y luego regresamos. Entonces no es listo, voy a hacer un proyecto hecho. No es así. Entonces es una serie de palabras, significados, funciones, formas, entender un poco qué es la imaginación proyectual, qué es la narración, qué es el espacio, qué es el tiempo, aunque no lo sepamos. Siempre me gusta resaltar que cada uno de ustedes, imagínense que carga con una caja de artista si alguien ha pintado al óleo o algo, es una cajita que la abre uno y tiene pinceles y tiene pinturas y tiene, entonces en la vida todos, según lo que vemos, lo que leemos, lo que entendemos, con quien platicamos, vamos guardando un instrumento.
quien tiene mayor capacidad para resolver problemas es quien tiene más contenido. Por eso es bien importante, independientemente de la discusión que se pueda dar con respecto a la inteligencia artificial. Para mí es una herramienta, no está bien ni está mal. Lo que sería una pena es que la inteligencia artificial, nosotros terminemos diciéndole, haz mi tarea, ¿no? Porque no importa que la presentemos o no, no me importa si no es ético, si es fraudulento, dejando eso de lado, no pasó por nuestro cerebro, no nos hizo mejores, no lo pudimos meter a nuestra caja de herramienta, no nos genera un recuerdo, no nos genera memoria, no nos hace más fuertes, ¿no? Entonces, estoy muy segura que en 10 años estaremos hablando de una élite, la élite que sí piensa y la élite que decidió no pensar, estoy segura. Y ahorita está en nuestras manos decir, sí, la voy a usar para redactar mejor, pero las ideas son mías. Al final, eso sí, la inteligencia artificial, lejos de ser un robot que nos va a matar a todos, es un modelo estadístico. El error tiene que ver con, ¿cuál es el mejor color? Rojo. ¿Será rojo? No, es que el mayor porcentaje de la población dice que es rojo. Entonces me pierdo de saber cuál es mi color favorito, por ejemplo, ¿no? Es un poco hacia esa la cosa y hacia decir, pensemos, otra vez dudemos, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que no son lineales entre imaginar, que por eso la neurociencia contemporánea aún no sabe qué es. Hay gente que le llama Dios, hay gente que le llama creación, hay gente que le llama biología, hay gente, pero al final seguimos sin entenderlo. ¿Quién sabe qué sucede cuando imaginamos? Nadie sabe dónde se conecta, nadie sabe qué es el sueño en sí. Es decir, podemos constar los pulsos biológicos, sí, podemos medirlos, sí, pero de eso a que eso se traduzca en imagen, en sentido, en otra cosa, pues eso todavía no sucede y vamos a saber si eso sucede algún día, ¿no? Es más un poco así. Vamos a decir que la dimensión virtual está en otro espacio, no me dio el PowerPoint para ponerlo más arriba, y hay un salto que a veces se va haciendo forma. A mí me gusta siempre pensar que, no sé si alguna vez se lo han cuestionado, pero yo digo, voy a hacer una casa. Y en mis ideas, con mi caja de artista, más o menos tengo idea de lo que voy a hacer. Pero no es sino hasta que lo represento. Representar es presentarle al otro, dibujado, hablado. Es una casa verde, ok, se empieza a hacer más chiquita. Y que además tiene unos cimientos de piedra. Y entonces va tomando forma en tiempo real, ¿no? Entonces, por eso es un poco, y resulta que verde no funciona, entonces la tengo que cambiar, ¿no? Es bien curioso porque a pesar de que pensamos que ya lo tenemos, hasta que lo hacemos, lo maquetamos, vemos que no nos cabe, entonces es una cosa bien interesante cómo es ir de la imaginación al objeto, ¿no? En teoría, nosotros damos fe que algo existe por nuestros 5 sentidos, pero voy a decir al menos un par de experimentos de cómo si nos quitamos de manera ficticia inclusive 2 sentidos, el cerebro no sabe lo que es real. Entonces, otra vez, ¿qué es la realidad? ¿No? Va un poco hacia eso. Un poco para que sea más divertido, respiremos un segundo. Digamos, de hecho, si se fijan, de venir dimensión virtual y estar hablando de cosas, decimos, ok, mejor vamos a llamarle realidad virtual para tratar de entender algo desde lo que nosotros manejamos, ¿no? La realidad virtual se tomó el nombre de virtual porque la virtualidad es una dimensión que tiene más que ver con la imaginación y con algo que no tiene forma. Si yo les digo, a mí me gusta siempre decir manzana, y asumo que todos nos comunicamos. Listo, yo les dije manzanas y todos imaginaron una manzana. Y yo me voy muy contenta diciendo, no, todos nos compartimos una imagen, la manzana. Pero yo no sé si fue roja, verde, manzana de Adán, una manzana urbana. Digamos que el lenguaje, así como pasa con ChatGPT, necesita contexto, necesita espacio, necesita imágenes compartidas, necesita más representar de manera en la de, mientras no nos podamos meter al cerebro del otro, un medio, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con un videojuego. Realidad virtual quiero decir que no implica que utilicemos un MetaQuest o que utilicemos un dispositivo donde podamos sentir que caminamos. No, jugar al Tetris también es realidad virtual. Es una pantalla que nos conecta a otro mundo. Dejo de ser yo, Mónica, mi cuerpo, y a partir de un avatar, y un avatar vamos a decir que no es un monito, es una representación de otra cosa. Si lo pensamos en filosofía es
Mónica se puede meter al objeto de un personaje existiendo en la realidad, pero olvida su realidad porque genera memoria en ese videojuego. Es súper interesante porque, por ejemplo, Grand Theft Auto, que por mucho tiempo tuvo uno de los mapas, por mapas me refiero a geoespacial, ¿no? Por mucho tiempo tuvo un premio de haber sido el que tenía más territorio, replicó todos Los Ángeles. Si te aventaban a Los Ángeles no te perdías, ¿no? Por haber jugado un videojuego. Es sumamente interesante, es decir, ¿qué es la realidad? ¿Dónde estuve 2 meses? En mi casa sentado, súper deprimido porque me acaban de terminar, o haciendo memoria en Los Ángeles, ¿no? Ahí empieza a tener sentido decir, y quiero ser un poquito aquí, dar el primer jalón, ¿no? Para decir, si nosotros traducimos lo que pensamos, por ejemplo, con un modelo de 3D, saber el impacto que puede generar en los sentidos de otra persona y cambiando su realidad. Lo dejo ahí y luego lo retomamos, ¿no? Entonces, digamos que la realidad virtual con minúsculas, que no es la dimensión virtual, es cómo entro a otro mundo. Bien puede ser la historia de Nancy, bien puede ser, aquí es Pokémon en Switch, o la realidad real, ¿no? Ahí se trampa, lo prompté, ¿no? Es realista esto para que tuviera sentido, pero bien podría agarrar un bosque real. Imagínense que no existe este webinar y estamos todos en el bosque respirando maravilloso. Esto, ¿no? Que en teoría nos dice los sentidos, que es oler a pino, etcétera, ¿no? En este caso, la interfaz o el medio o la tecnología que utilizamos para un pasito hacia entender qué es otra cosa que no es nuestra vida, y por eso le ponemos con minúscula realidad virtual, bien podría ser, por ejemplo, con todavía más fotorrealista. El fotorrealismo no implica que haya más inmersión. Después podemos platicar y discutir esto. El tema de la inmersión pasa en el cine. Resulta que, imagínense que borramos nuestro cuerpo, borramos que ni siquiera la pantalla está completa, 380 grados, y lloramos con esa película. Conectamos, dice, yo viví esto con mi papá, ¿no? Esa es la parte súper interesante de los medios como el cine, los videojuegos, es la narración compartida, que ya platicaremos, ¿no? Pero sigue siendo realidad virtual, nada más fotorrealista, y este es un tema medio fotorrealista, medio no fotorrealismo, medio no fotorrealista, ya si a alguien le interesa la parte técnica luego podemos platicar, pero por ejemplo esto solo aguanta 90 photoframes, ¿no? Mientras Last of Us agarra 300 photoframes, en el cine son 24 por segundo. Photoframe implica que en un segundo, voy a hacerle así, chuc, pues entonces hay una foto de mi dedo así, otra foto de mi dedo así, otra foto, y entonces 24 segundos. Esto tiene 300, ¿no? La realidad virtual tiene 90. Pero al final no es un tema del realismo, es un tema otra vez de olvidemos los medios, y esto es bien importante porque lo vamos a retomar después. Los medios es la forma, solo la forma. Al final lo que interesa es el para qué, la intención, ¿no? O el fin, que es conectar, construir, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a un poco para quienes no lo conocen y que sepan que es otra herramienta más para esto. En algún momento de la historia sale realidad aumentada, ¿no? Que es, si no lo han visto, y si no lo han pensado o si no lo han visto el concepto como tal, pues viene a ser una búsqueda de decir, ¿cómo le puedo hacer de manera técnica para que un objeto virtual, un monito, aquí es un Pikachu, pero podría ser mi edificio de departamentos, si yo lo pongo con mi celular, pueda ver los edificios que hay detrás, más mi edificio virtual que todavía no existe. Un pasito más hacia que eso parezca real, ¿no? Un paso hacia. Entonces, deja de ser esa interfaz como el mundo donde yo me convierto en un cubito, me convierto en Mario Bros, me convierto en otra cosa, y deja de ser mis sentidos siendo Mónica con mi realidad y con mis circunstancias, y intenta ser un punto intermedio. Un objeto virtual que vive en un lado y que además se superpone en otro. Pero resulta que cuando se hizo técnica o para tecnificar la realidad aumentada, lo que pasaba es que imagínense que es un acetato transparente, imagínense que eso es transparente, y el Pikachu vive con respecto del giroscopio del celular. Si yo muevo el celular, es como un plano, aunque parezca que tiene profundidad, pero está vinculado a la pantalla plana. Entonces llega la realidad mixta, que es
no quiero que esté plano, quiero que exista en el mundo, en X, Y, Z del mundo, por lo tanto necesita geolocalización espacial, ¿no? Entonces, la realidad mixta no es otra cosa que la realidad aumentada con información certera del territorio, para que pueda caminar en X, Y, Z del mundo físico, ¿no? Me dicen por ahí sí. Y entonces, solo para que lo sepan, para quien se especializa en eso, pues todas estas ahora se llaman realidades extendidas, ¿no? Se llaman, existirán más, seguro sí, pero por lo pronto así se llaman, nada más que no se asusten ni se preocupen si no lo conocen y si no lo han visto, ¿no? Pero si se fijan, aquí el paréntesis es cómo de algo que entre comillas para muchos de nosotros pueda ser ajeno o inoperable como la filosofía, de repente lo que necesitamos simplemente son medios para comprobar que las preguntas grandes de por qué existo, para qué es el mundo, qué pasaría si, por ejemplo, digamos, bueno, cierro para no abrir paréntesis en el paréntesis, cómo utilizamos los medios para comprobar la realidad. Eso fue la ingeniería. La ingeniería no es que, por ejemplo, seguramente alguna vez escucharon de Arquímedes, ¿no? La corona. El rey decía, ¿cómo sé que mi corona no es falsa? ¿Cómo sé que es oro? ¿Cómo sé que pesa lo que vale? ¿Cómo sé su valor? En ese entonces no existía la pesa, no existía, nadie sabía cuánto pesaba el oro, nadie. Entonces fue pensar, 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 bañarse, sentarse, pensar, dormirse, pensar, otra vez bañarse y decir, ay, ¿por qué cuando me meto a la tina se desplaza el agua? Y dijo, ¿y si a lo mejor la masa del cuerpo es proporcional al agua desplazada? Lo comprobó, lo hizo método científico, listo, principio de Arquímedes. Entonces, no es que fue por la vida diciendo, déjenme inventar algo nuevo de ingeniería, sino la ingeniería inicial, la tecne inicial, salió de tratar de entender la realidad. Una polea salió de cómo le hago para aventarlo más rápido, no como un iPhone, ¿no? ¿Cómo le hago para hacerlo más chiquito? Eso ya es después y por eso es que ahora ya no se llama tecne, sino se llama tecnología, ¿no? Un poco con esto cierro esta parte para decir qué es la realidad. Voy a omitir los otros dos ejemplos, me voy a quedar con este que es mucho más sencillo y pequeño, que es el de las imágenes de las dos mujeres que está en la parte de abajo. Es tan básico como que era una campaña de Dove. Dove, la empresa que hace jabones, cremas y esto. Dove por mucho tiempo se ha destacado por decir que la belleza es relativa y que lo importante es tú sentirte hermoso y los productos, ¿no? La venta. Hubo un comercial un tiempo, ahí 2013, donde resulta que el comercial era prácticamente un mini documental. Y entonces invitaban a un como sketcher del FBI, una persona que dibujaba, es que sí, con respecto de cuando llegas y describes un criminal, ¿no? Entonces te hace el sketch. Entonces trajeron a un especialista del FBI para hacer los sketches y su chamba era dibuja. Vas a dibujar lo que la gente te describa, lo mismo que haces todos los días en tu chamba. Súper bien. Me pusieron una manta para que no viera nadie y su chamba era ese. Y entonces, en una sala, ponen a dos grupos de mujeres. El grupo de mujeres A, que solo tenían que estar ahí, existir, comer, ¿no? Bombones y así. Y el grupo B, que su chamba era interactuar con las mujeres del grupo A. Y listo. Primera parte del trabajo del dibujante es, van a entrar las mujeres del grupo A y se van a describir. Pues bueno, la primera imagen es la descripción de la persona. No, pues yo tengo un lunar que no me gusta, tengo mucho bigote. Aparte era como lo más, digamos que la instrucción es lo más detallada que puedas. Defectos y virtudes, ¿no? No, pues tengo arrugas, no sé qué. Bueno, la imagen 2 es la forma en la que otra mujer la vio. Y al final el comercial decía, eres más bello de lo que piensas, listo, se acaba la campaña. Aquí lo que me interesa mucho es la analogía de lo que sucede con los espacios que diseñamos. Nosotros bien podemos ser muy especialistas y decir, nosotros tenemos una verruga en ese jardín, ¿no? Y tenemos, pero la visión del otro, que es más ajeno al problema y que tiene más sentido, al final lo interesante es que en la galería, bueno, en el final del comercial, en la galería todos veían, lloraban, ¿no? Y de, mira, pero al final veías la imagen 1, la imagen 2, que no se correspondía a la mujer 3, que tenía volumen, 3 dimensiones, que lloraba mientras se veía, y entonces quedaban muchas preguntas por ahí, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es la realidad?
nosotros podemos ser súper descriptivos, pero al final no necesariamente podría ser que la realidad esté a la mitad de ambas ficciones, ¿no? No lo sé. El otro lo voy a dejar para otra conferencia porque es un poco más pesado. Lo único que voy a decir, la de arriba, es una pintura de René Magritte. Y ¿quién me puede decir que esto no es una sirena, no? No, mitad mujer, mitad pez, es una sirena horrible, no sería, no triunfaría en Instagram, ¿no? Pues yo creo que es lo peor de dos mundos, porque ni puede sobrevivir en el mar, ni puede sobrevivir con nuestra sociedad que diría, "Ay, pero qué fea mujer", ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con las invenciones colectivas, ¿no? Y con lo que, pero bueno, esa es más una duda ahí. Voy a tratar de ser muy rápida y más amena que toda la ciencia dura que puede haber detrás, pero simplemente decíamos que este fenómeno de representación, presentación nos importa, porque si yo quiero dibujarles una casa y que la construyan, lo que yo hago son planos de arquitectura. Si quiero que la persona la vea con colores, pues tal vez le hago un render. Si a lo mejor me gusta mucho la realidad virtual, puedo hacerle un recorrido o se la platico. Mira, ven, te quiero enseñar mi casa. Lo que yo quiero hacer es que en el jardín, y fíjense cómo con todas esas interfaces conectamos con algo imaginario de nosotros. La presentación nos sirve para anclar a nuestro lenguaje simbólico, a otras cuestiones más profundas. Imagínense que la idea de representación, Plinio por ahí tendría, así como todo mundo tenía sus enciclopedias, las primeras enciclopedias del mundo, ¿no? Plinio contaba una historia y decía que la representación salió cuando se iba a ir el amado de una chica a la guerra y dijo, ¿cómo puedo quedarme con tu presencia en la ausencia cuando te vayas a la guerra? Y lo dibujó, alguien dice que fue con carbón, alguien dice que fue con cera de vela y que se fue la invención de la representación. Me lo quedo para decirlo y reafirmarlo, para comentar esa presencia y la ausencia cuando todavía la casa no está construida, cuando todavía no hay algo que la gente pueda tocar, las preventas, ¿no? Al final venden tierra, ¿no? Venden sueños, pero hay una imagen, un medio, algo que representa el sueño de lo que va a ser. Entonces, al final, el tema, bueno, la historia, la gente diferentes pintores fueron interpretando este discurso de Plinio, pero lo que me interesa mucho es eso, tener algo tangible de otra cosa que era un recuerdo, ¿no? El amor que se le iba y tal vez no iba a regresar, entonces quería recordarlo, pues bueno, el borde, su imagen, su nariz, tenerlo ahí cercano, ¿no? Pero ahí no voy a ser muy específica, pero solamente me voy a quedar para decir que en algún momento, Wittgenstein, que era matemático, fue un matemático muy destacado que entró en un campo de concentración y a partir de ahí escribió el tratado de lógica más importante en el siglo pasado y fue simplemente llevar las matemáticas al razonamiento de la vida, ¿no? Y claro, en estas circunstancias tan crudas, ¿no? Está escrito su libro, el Tractatus se llama, y es bastante complejo de leer porque al final está en pedazos, ¿no? Imagínense que el tipo estaba y luego era golpeado, ¿no? Y luego era, vete a dormir y apaguen las luces, pues en un campo de concentración, ¿no? Y al final, pues parece un poco la Biblia, ¿no? Con capítulos y versículos. Ves el párrafo y un número, el párrafo y un número, ¿no? Y trata de conectar los números para dar sentido con una reflexión que iba pasando en el tiempo. Al final, lo único importante de él, que creo que me parece resaltable decirlo con palabras un poquito menos complejas de cómo él lo diría, es que él llega al razonamiento que el límite de lo que existe está en el tamaño de nuestra caja de artista. Entonces, él habla mucho del lenguaje y él habla de los conceptos. Por ejemplo, yo hasta que no conozco el agua, digo, yo sé los bebés, ¿no? Agua, ya, lo ven, lo nombran y entonces existe. Perro, ¿no? Guau, guau, lo que sea, que lo ven, lo nombran y existe. Entonces él venía a decir que el límite de lo hablado, lo dicho, la caja de artista, lo que conozco es el límite de mi universo. Por eso es bien importante platicar con los demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en su reflexión llega a decir, el lenguaje no lo inventamos nosotros, el lenguaje preexiste al hombre. Y eso es sumamente interesante porque él viene a decir que no es que nosotros empezamos a decir como cavernícolas sonidos,
y empezó a evolucionar hasta hacerlo tan complejo. Si no, él viene a decir de una manera súper compleja, pero lo viene a comprobar inclusive matemáticamente, ¿qué pasa si eso existe en este otro estrato intangible? ¿Y qué pasa si hasta que le pongo nombre y forma baja? Ahorita lo voy a dejar así para no sobrecomplicarlo y luego regresamos a eso, ¿no? Y entonces venía a decir esto, y si los objetos son incoloros y hay algo que es otra cosa, que es una sustancia, si yo digo elefante rosa, pero si se fijan, mi elefante no tiene dimensiones, no tiene tamaño, vuela, es rosa, ¿de qué tipo de rosa? Es pintura vinílica, el elefante se va a morir por la pintura con la que lo pinté de manera imaginaria. Es decir, hasta que no, es algo que no es un elefante, es, no sé si conceptos, no sé si imágenes, no sé qué son, pero él decía, es la substancia. Y eso preexiste, es antes del hombre. Bueno, con esto voy a cerrar esta parte para ya empezar a aterrizar un poco más al objeto, al medio. Ahorita estamos tratando un poco de intuir que estamos con fines. El fin es conectarme con el otro, platicar con el otro, imaginarlo todo y lo que tenemos, ¿no? Hay varias cuestiones de la neurociencia contemporánea que vendrán a decir y a discutir qué es la realidad. Me voy a decir sobre todo detalles de este último de la derecha, la parte superior. Es una investigación de Henrik Ehrson. Henrik Ehrson es un neurocientífico del Instituto de Karolinska, que es el más importante de neurociencia en el mundo, en Suecia. Y él empezó, seguramente han visto en algún, bueno, tal vez no, en redes sociales, porque en algún momento se viralizó un ejercicio de un brazo de goma, pero él inició con Barbies. Entonces resulta que está una persona acostada en una camilla que solo puede ver una pantalla en la parte superior y él ve, digamos, su cuerpo y el cuerpo era una Barbie. Significa que en la otra camilla estaba una Barbie y estaba una cámara. Entonces la persona veía lo de la otra camilla. Y entonces una persona tomaba una varita y entonces empezaba a tocar el brazo de la Barbie y otra persona que él no veía tocaba su brazo. Pues resultó que más o menos 7 segundos el cerebro de cualquier persona empezaba a pensar que era el cuerpo de la Barbie porque había una doble reafirmación, lo que veo y lo que siento. De los 5 sentidos, solo con 2, si hay un refuerzo, pensamos que es esa la realidad. Porque lo más interesante se vuelve cuando agarra un mazo, un martillo, y le pega a la Barbie y siente espectro de dolor la persona. Eso pasó con brazos de goma, con Barbie es sumamente exagerado y ridículo porque pues, el cuerpo es pequeño, podía ver la cabeza y el cuerpo, o sea, sobre todo, digamos, siendo hombre, el cuerpo de la mujer, las proporciones completamente desajustadas de la realidad, pequeño, de plástico, etcétera. Al final, 7 segundos tardaba el cerebro en sentir dolor, ¿no? Por otro lado, en la imagen intermedia está una investigación, entre comillas, es una imagen de una investigación, pero todo se reduce a esa imagen. Se llama síndrome del miembro fantasma. Él es Ramachandran, es uno de los neurocientíficos más importantes de este siglo, que trabaja en la Universidad de California. Y él dice en una conferencia, no me dieron el Nobel porque no me podrían dar el Nobel por un espejo, pero lo que él encontró es que podía hacer que el dolor completo, todo el dolor que podía vivir una persona que vivió en guerra y le amputaron el brazo. Imagínense que estamos en guerra, nos amputan el brazo y sentimos dolor el resto de nuestras vidas en un brazo que no existe. O comezón en la mano, ¿no? Ya no tienes mano. ¿Cómo te rascas la comezón en la mano? Entonces no había algo que desapareciera esa sensación. Y entonces él encontró que con un espejo le decía a las personas, ráscate el brazo, pero viéndolo en su espacio izquierdo, que es el que había perdido. Y la gente decía, ya no siento comezón. Y eran sesiones con especialistas, con psicólogos, con neurólogos, hasta que la persona dejaba de sentir dolor. Entre esas investigaciones se encontró que hay ciertas neuronas especializadas a decir la existencia del brazo. Entonces, para no hacerles encuentro largo, te amputan el brazo, pero no la neurona. ¿Qué haces con la neurona? ¿Cómo se entretiene? Necesita haber regeneración neuronal también, ¿no? Y al final, él, al estar mostrando otro brazo, estaba alimentando nuevos recuerdos de otro brazo amputado, ¿no? Si bien, y con esto cierro esta parte de neurociencia porque es al final preguntarnos cosas y ojalá vincularlos después, cómo esto nos sirve para lo que hacemos, ¿no? Imagínense que más o menos, si esto fuera un cerebro,
más o menos las neuronas están un poquito especializadas. Es decir, vamos a pensar que esta neurona tiene la información de mi brazo, que esta neurona, por eso está el monito homúnculo, se llama el de abajo a la izquierda. Alguien agarrando a personas en operación o personas que estaban a punto de agonizar, les picaban en el cerebro y si movían la mano, esa es la región de la mano, ¿no? Esa es la neurona de la mano. Y más o menos pudieron probar, entre comillas, súper entre comillas, que había una geografía neuronal para decir, más o menos, en un cerebro de tal o cual, de mujer de tales edades, aquí es las neuronas que se especializan en el movimiento de la mano, por ejemplo. Pero lo comento porque esto es una ficción, es decir, sí hay ciertas neuronas preparadas para recordar el movimiento de la mano, pero si nos arrancan ese pedazo de cerebro, otras neuronas toman esa información. Entonces, el cerebro más bien es distribuido. Las neuronas se mezclan con cosas para aprender un idioma. Entonces, resulta que alguien, por eso recuerda el inglés diciendo, imaginando una acción, como, sit, me siento. Y alguien lo recuerda diciendo, ¿cómo se dice sentar? Me siento, sit. Y alguien lo tiene relacionado con el movimiento, alguien con el sonido, alguien con la vista, etcétera, ¿no? Por aquí un poco lo dejamos. Voy a adelantarme un poco más para no ser demasiado pesada con esta parte. Simplemente decir que los medios más tradicionales que nosotros necesitamos es la tecnología. Tecnología un celular o tecnología un lápiz. O sea, el carbón llevado al proceso donde al final es un proceso externo a mi cuerpo que me permite entender y generar conocimiento, digamos, tecnología en todos los sentidos. Voy a adelantarme para no dejarlo aquí. Aquí solo voy a hacer un paréntesis rápido para decir que el tiempo, iba un poco el guión, pero les digo, no quiero complicar demasiado tampoco la charla. El tiempo, que es otra palabra con mayúsculas y que no entendemos porque vamos a decir que existen dos formas de tiempo, mínimo. El tiempo cósmico, o sea, el que lo entiende digamos, un físico que habla específicamente de planetas y que de manera súper extraña tiene forma en el espacio. Encontraron una malla que se dobla en los bordes y dicen es que eso es tiempo. ¿Cómo lo entendemos si nosotros decimos, bueno, el tiempo es el reloj, ¿no? El tiempo es... Entonces vamos a decir el tiempo cósmico que nadie entiende, más que los que hacen ecuaciones digamos, cosmología, ¿no? Y el tiempo humano. El único tiempo que yo entiendo, inclusive si no lo habíamos pensado, por más que digamos el reloj no tiene sentido, esa palabra importa, si no es voy tarde porque me equivoqué de edificio. Necesito representarme a mí misma en el centro del tiempo para decir, yo ayer no tenía arrugas y ahora sí. Yo ayer me enojé con mi mamá y entonces, pero es el hombre, el tiempo humano es una narración. Y eso lo entendió muy bien el cine para pensarlo. Abro el paréntesis aquí para decir cómo diseñamos y por qué el tiempo tiene sentido. Porque nosotros normalmente solo pensamos en espacios. Una sala de 3x3, listo. Porque por la experiencia sabemos que el 3x3 es una medida mínima donde nos cabe un sillón, donde, pues sí, pero la vida, la acción de sentarse, la acción de llorar, la acción de comunicarnos en una sala es tiempo, no es espacio. Dejémoslo ahí, pues, pero, y quien lo entendió es el cine. ¿Cómo? De otra manera. Ahora lo podemos platicar, ¿no? Para quien les guste dibujar cuestiones de cine, por ejemplo, si usted ve la parte de mi derecha, es un dibujo de Richard Williams. Richard Williams es el que hizo ¿Quién mató a Roger Rabbit? Un competidor de Walt Disney mucho tiempo. Y él hizo varios libros para enseñar a la gente a dibujar películas, ¿no? Animaciones. Y entonces decía, lo más importante es encontrar los keyframes, los frames, los photoframes clave, que si se fijan, es para nosotros la acción más importante. Persona va caminando, no nos interesa qué pasa de por medio, persona encuentra un gis, ¿no? Hay una emoción y hay un cambio cualitativo y cuantitativo del cuerpo. Encuentra un gis, ¿no? Se agacha el gis y luego busca un medio de representación, ¿no? Esto tiene sentido, por ejemplo, en el cine, cuando decimos, pues fue el primer hombre de las cavernas y encontró la forma de representar. Porque el cine, para quien no está familiarizado, más allá del encantamiento que a todos nos gusta y nos divierte, es una estructura
Es una estructura que dura entre 90 y 120 minutos. A los 15 minutos debe de presentarse inclusive el antagonista. O sea, ustedes pueden jugar a adivinarle al cine conociendo la estructura. A los 15 minutos, digamos que el cine se divide de manera general en una introducción, desarrollo y conclusión de la película. Dura más o menos 90 a 120 minutos. Es un formato. Sobre todo el cine gringo, que está súper... hay 5 grandes historias, la que más conocemos es la figura del héroe. Entonces, si ponen play al mismo tiempo entre Harry Potter y El Señor de los Anillos, van a ver la misma cosa dentro de sus universos mágicos, ¿no? Pero ya se presentó el malo, aquí va a tener algo positivo el personaje, una estructura, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente no se aburra, que tenemos formatos de atención bien específicos, pues hay gente que lo descubre, lo analiza y hace que una película sea exitosa, ¿no? Entonces, decimos introducción, desarrollo y conclusión de la película. A los 15 minutos sí o sí tiene que pasar algo súper clave que nos va a decir a nosotros espectadores, porque nadie quiere sentirse tonto, ¿no? ¿De qué va la película? Muchas películas raras, francesas, rusas, decimos, mejor hay que quitarle, porque es otra estructura, que no es la figura tradicional que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, y digamos que esos 3 grandes espacios se reducen digamos, a actos, bueno, perdón, a escenas, y cada escena tiene actos diferentes. Y los actos siempre van de positivo a negativo. Por ejemplo, va muy triste una persona, negativo, se encuentra boleto de la lotería, positivo, listo, se termina el acto. Acto que sigue, estaba en positivo, lo tienen que bajar a negativo y la película es así. Entonces es otra vez una estructura. Imagínense cómo esa cosa que así suena tan aburrida, pues nos hace llorar, nos hace conectarnos con las historias. Es un poco la magia de la estructura y la forma narrativa de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y ahora esta imagen es bien importante porque retomamos esto de los keyframes, que lo podemos pensar en una persona super X, se encuentra el boleto de la lotería, ahí cambió completamente el acto, y entonces, nuevo problema, empezó y conoció lo que es la representación. Sin embargo, nosotros en arquitectura y en ingeniería no pensamos así. Pensamos en 3x3 porque alguien lo dijo, porque eso es lo que me da el AutoCAD, porque es la restricción de mi terreno, porque eso mide una silla, etc. Pero ¿cómo sería el magma? Esto se le llama, digamos, la intención, ¿dónde está? ¿Está en la medida o está en el espacio o está en el tiempo, etcétera, ¿no? Voy a adelantarme un poquito a esto para no complicar. Con el tema del tiempo, la modernidad, la arquitectura moderna lo entendió. Ya casi voy a cerrar y paso a algo más relax. Esto lo entendió súper bien los modernos. Imagínense, para los que no tienen la menor idea de historia de la arquitectura, historia del arte, para empezar, toda la historia se construye entre todas las disciplinas, ¿no? Hay cuestiones que surgieron de movimientos políticos y luego el arte los replicó. Hay cuestiones que salieron del arte y entonces la ciencia las replicó. La modernidad fue algo que salió en el momento en el que Einstein descubrió que el tiempo era relativo. Dijo, y para no sobrecomplicar es, antes, ahora si ustedes ven una ecuación de física, tiempo es una t, implica que es una variable, antes tenía un número, y entonces no podían calcularse ciertas cosas porque era el número más grande, ahora el número más grande es la velocidad de la luz. Y él simplemente lo vio, la historia dice que está en un tren, y ve un gato, y entonces se empezó a imaginar, otra vez salió de sí mismo, para imaginarse siendo el gato. Y entonces dijo, qué curioso, el gato seguro me vio así, ¿no? Y yo lo veo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se rompe eso? Si estamos viviendo la misma cuestión. Fíjense cómo un poco todo lo que hemos platicado, sin saber muy bien cómo, tiene un poco de sentido. Y entonces, cuando él lo hace, la pintura dijo, ¿y cómo represento eso? Y hay mucha gente que puso, por ejemplo, Picasso, Picasso lo que empezó a hacer es cubismo, ¿no? Otros empezaron a hacer movimiento, ¿no? Una persona seguida, se me fue el nombre, es el que hizo lo de la taza que volteó un orinal, se fue el nombre, pero hizo el desnudo bajando por la escalera, ¿no? Y al final la arquitectura dijo, ok, entonces si el tiempo es otra cosa, y esto vino a ser el salto de la modernidad, y ojo, la palabra modernidad viene de oposición a lo tradicional, esto es moderno, ¿no? Es nuevo. Entonces,
la arquitectura dijo, ¿qué puede ser nuevo? ¿Cómo sería un nuevo canon? Si ya teníamos todos tan estudiados, si los griegos no se equivocaron y todo se repetía así, patio central, lo que hacían los griegos. Tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Bueno, Mies van der Rohe diría, es que es tan nuevo que no lo podemos dibujar, la gente lo tiene que tocar. Y entonces hizo esa presentación. El primero es el boceto de lo que quería hacer y dijo, tenemos que hacer nosotros los grandes arquitectos de entonces, Walter Gropius, Hugo Haring, y más, que cada quien reinterprete su casa moderna y que la gente la camine, la toque, la sienta, se dé cuenta que es otra cosa, ¿no? El primero es el dibujo de la idea y el otro es lo que en realidad hicieron, prácticamente lo que ahora una casa de estas de tabla roca, ¿no? Una casa cuando van a una preventa y es de, mira, va a ser así el departamento, eso cuesta 3 millones de pesos, por si no lo sabían, al menos hace un año. Hacer un showroom y luego levantarlo, quitarlo, pero para que alguien sienta su departamento cuesta 3 millones de pesos, amueblarlo, ponerlo, hacerlo, solo para la experiencia de la persona, ¿no? Que va a comprar tierra y que no necesariamente entiende un render, ¿no? Esto es importante. Bueno, entonces ellos desde los 20 lo descubrieron, ¿no? Pero al final voy a adelantarme un poquito a esto y para decir cómo, ok, ahorita de manera contemporánea existe otro tipo de representación que trata de atender más allá de la intención final, digamos, la extensión de los sentidos. Tú viste Avatar, lloraste con Avatar, ahora te sentiste, pues ahora te voy a hacer un parque de diversiones de Avatar para que puedas sentirte, ¿no? Un árbol de Navidad, eso se llama hiperrealidad. Un árbol de Navidad es, pues, el árbol que tenemos afuera, ¿no? Nos da aire, nos limpia el ambiente, bueno, pero hay que darle agua, se caen las hojas, bueno, ¿qué sería un árbol que siempre esté brillante, que siempre que esté limpio, que pues un árbol de Navidad lo tengo en mi casa, lo quito y me da la experiencia de naturaleza en un espacio artificial, ¿no? Entonces es un tema de decir cómo esa virtualidad con mayúsculas, sabiendo que podemos hacer ficción de ella y podemos hacer que llores en el cine, que te sientas el superhéroe en un parque de diversiones y bueno, entra todo el aparato de marketing para decir, podemos utilizarlo para un lado, para otro. Sobre la parte de los videojuegos, existe una investigación que dice que si preadolescentes juegan durante 2 meses videojuegos de guerra, su corteza prefrontal se deforma. No que no pueda volver, existe la neuroplasticidad como lo veíamos en el brazo, pero imagínense que, y esto nos lleva a preguntarnos, por cuestiones de ética y por cuestiones de saberlo, porque gran parte de nuestras herramientas son simular la realidad o virtualizar los entornos. Por eso utilizamos simulaciones para tratar de decir, es que ahí va a entrar el agua y entonces agarro un software que me permite entender cómo hacer para que no entre el agua, etcétera, ¿no? Entonces, al final, imagínense que estos chicos juegan Call of Duty, ¿no? Y lo que pasa en la guerra, los soldados, la corteza prefrontal, digamos, el cerebro, tiene varias, como si fuera una rocaleta, tiene varios espacios. En la parte prefrontal, algunos italianos por ahí que en los 60 dijeron, ahí es la empatía, que son neuronas que se conectan para ponernos en los zapatos del otro. Que eso hace que lloremos en el cine, eso hace que alguien en la pornografía tenga sentimientos de lo que está pasando el otro, eso pasa en todo. La capacidad que tienen las neuronas para conectarte con la realidad del otro. Cuando llega una persona y dice, oye, ¿me das para comer? Ay, no tengo, y sientes como, ay, qué feo no comer, ¿no? Lo cual es mágico, ¿no? Ponernos a los zapatos de otra persona y sentir, ¿no? Ves, no, alguien se cae y se dobla el pie y dice eso. Entonces, imagínense que con realidad virtual, así como pasaba que chicos se acordaban de Los Ángeles y no se perdían por un videojuego, también los niños, su corteza prefrontal se disminuía, que es donde están las neuronas espejo. Pues porque en la guerra no es que yo sea un asesino, es que eres tú o soy yo. Es despersonalizar al soldado al que te toca matar, ¿no? Y entonces, bueno, es importante saberlo porque nos lleva a decir, bueno, ¿qué es la realidad? No es la primera vez que sucede en el arte desde hace mucho tiempo, tampoco me voy a perder mucho en esto. Y esto tiene un poco más que ver con ahora sabemos que si vamos a maquetar la realidad, podemos utilizar hasta psicología del color para saber cómo queremos conectar con las personas, ¿no? Nosotros ya sabemos que el sepia implica, digamos, como algo que es viejo, pero entonces, y Amelie no solo te conecta en un espacio que no necesariamente existe. Pongo esta imagen porque los japoneses
Específicamente los japoneses, cuando van a París tienen una depresión súper particular, tiene un nombre, se me olvidó, porque es como esta cosa que ellos creen que es como Amélie, y solo una parte de la colonia es como Amélie, Montmartre, ¿no? Montmartre, que es donde está cerquita Moulin Rouge, en la parte de arriba. Y el resto es cualquier ciudad. Te vas a Bilbao, te vas a España, te vas al centro, aquí a Juárez, a Guadalajara. Suena con sus respetos a quien ame Europa, pero perdón, todas las ciudades colonizadas se parecen. Porque trajimos símbolos de otros lugares para hacer. Nosotros venimos de españoles, entonces pues todo se parece, ¿no? Cuando estuvo Porfirio Díaz aquí en Guadalajara, hizo la colonia americana, entonces trajo el realismo francés de entonces y demás, ¿no? Y esto es un poco, bueno, el tema de cómo utilizamos la imagen para manipulación, tampoco me voy a meter mucho. Paso ahora sí a las herramientas, ¿no? Retomando esto, no sé ni cómo voy de tiempo, a lo mejor ya me superpasé. ¿Vamos bien? Bueno, ya vamos a algo menos tenso. ¿Qué pasaría si con las herramientas actuales no necesitamos una bodega? Puede ser en la playa, puede ser en una comunidad informal, puede ser en cualquier cosa. ¿Y cómo sería poder vivir lo que todavía no existe? Y dejar de pensar en que tenemos que conectar con el símbolo para entendernos, como manzana, ¿no? Lo que tratan de hacer los simuladores o lo que trata de hacer la realidad virtual ahora es que cuando yo digo manzana, ok, no puedo traer la manzana, no la traigo, la dibujo, la pinto, hago una realidad virtual, pero al menos hay un paso común para que no se imaginen cualquier manzana, sino porque al final son objetos de diseño que es, yo te voy a hacer esta casa, ¿está bien? ¿Está mal? Cuando tenemos apertura, ¿no? Se los digo porque Peter Eisenman, que es uno de los arquitectos más importantes del posmodernismo, que es la deconstrucción en su más profunda expresión, cuando tú le pedías una casa a Peter Eisenman, te hacía firmar un contrato de 20 años para no pintar ni siquiera la fachada de la casa, porque eso era arquitectura, ¿no? Eso era cuando, si regresamos al frontis que veíamos inicial, la arquitectura no es sino hasta que se habita, hasta que una persona con sus sueños, con sus necesidades pasa y dice, esto me dio cobijo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, mientras el arquitecto piensa, soy un monumento, ¿no? Esta imagen es súper famosa, la pintó un arquitecto como para criticar la arquitectura precisamente, Venturi, Robert Venturi. Decimos, ok, súper bien, la arquitectura es increíble, la ingeniería también, utilizamos medios súper tecnológicos o súper impactantes para conectar con el otro, para saber cómo van a ser sus espacios del habitar, ¿no? Sin embargo, existe otra realidad, que es hacia donde van las herramientas que estamos creando ahora, que es, suena muy bien, nuestras construcciones son para reyes y papas, ¿no? En realidad, en México, entre el 60 y el 70% de la vivienda se autoconstruye. En América Latina es entre el 25 y 70, dependiendo de las latitudes, y según ONU Habitat, en el mundo del 60 al 80%. Según las cifras de la ONU, se supone que en 2070, todas están redondeadas hacia 2050, pero todavía en el 2070 el mundo será mayormente informal. Es la prisa que tiene la ONU, la prisa que tiene MIT, la prisa que tiene el norte global para saber qué pasa en la informalidad, qué pasa donde no hay datos, qué pasa donde hacemos Uber, como en todo el mundo, pero aquí encajuelan a los choferes, ¿no? O sea, es algo mucho más complejo. Hay situaciones de pobreza extrema, situaciones donde la gente muere de frío en la calle, ¿no? Que no pasa. Porque, por ejemplo, nos tocaba platicar con Gesa, es la doctora investigadora del laboratorio de Hamburgo, y decía, es que en Alemania no existe, o sea, porque estaba súper impresionada de Lomas del Centinela, ¿no? ¿Y cómo la gente construye? Y yo, bueno, pues no, es que allá no existe, o sea, el gobierno te da tu casa, si no tienes, el gobierno te da una casa, pero nadie autoconstruye su vivienda. Eso solo pasa en Europa, en las comunidades gitanas de la Baja España, pues listo. En Europa no existe la autoconstrucción. Entonces hay una realidad importante donde si nosotros entendemos la complejidad del problema y generamos soluciones, estamos en el futuro. Porque estas tablas, la ONU está súper preocupada. Nosotros desde los 70s tenemos esta realidad, ¿no? Entonces,
entenderlo y tomar al toro por los cuernos, porque una cosa, no es para nada criticable, es a lo mejor el sueño de todos cuando estudiamos arquitectura, cuando estudiamos ingeniería, es yo quiero pasar y que la gente, así como cuando vas al cine y ves en el subtítulos, mira, yo hice ese monito, pues ahí está mi edificio, ¿no? Lo interesante es cuando deja de ser una escultura, cuando al final es, yo cambié esta realidad, aunque no la sepamos, ¿no? Yo pude darle vivienda a tantas personas, o yo pude, no lo sé, ¿no? Entonces, con el tema de autoproducción, en este caso, por ejemplo, en el terremoto del 85, el 60% de las personas habían autoconstruido Ciudad de México. Eso significa que, bueno, de hecho al día, en México hay 60 millones de pobres. Eso es el 59% de la población. Entonces, pensémoslo porque no tiene nada malo que nuestro sueño sea, quiero hacer esa escultura para la arquitectura y que sea una casa y un hito, pero también, digamos, vivimos en un país de 60 millones de pobres y esa es la estadística. ¿Cómo sería ser un arquitecto para el común? ¿Cómo sería ser un arquitecto que con poco haga mucho? Porque cualquiera puede ser una obra de arte con N cantidad de millones de pesos, ¿no? o de dólares, ¿no? Bueno, en 1985 el 90% de la vivienda autoconstruida mató a las personas, ¿no? Entonces, es un poco esto, y aquí se baja, sí, está muy bien la filosofía, está muy bien la teoría, ¿cómo le hacemos con las personas que no tienen para comer, ¿no? En el COVID era súper, yo me acuerdo, me tocó ver a un montón de gente en redes, ¿no? Ricky Martin, me acuerdo, súper criticado porque decía, por favor no salgan a la calle, es mi salud. Y tú decías, está bien, ¿no? Mucha gente le daba la razón. Pero decías, nosotros en Lomas del Centinela conocíamos una señora que tenía que salir porque su familia vivía de vender cacahuates y tenía que vender cacahuates en el centro para poder sobrevivir. Y entonces, imagínense cómo en el COVID todas las medidas sanitarias atentaban a las personas de pobreza extrema. Lávate las manos, no tienen agua. No salgas, no comen. O sea, no hay medidas para poder salvaguardar el día a día de una persona en una comunidad informal, ¿no? Entonces es cómo pasa de soy un monumento a soy un hogar, ¿no? Un verbo de comer, de hacer. Lo que nosotros estamos haciendo es súper discutible, es súper debatible. Se los digo porque yo, siendo arquitecta, soy la primera en decir, el proyecto que estoy haciendo se llama Arquitectura sin Arquitectos y es buscar cómo prestarle los lentes de expertos a personas que no van a contratar a un arquitecto. Listo. O sea, para bien, para mal, súper discutible, lo sé. Estamos escribiendo la teoría precisamente para esto. Y al final es, de manera súper simple, hicimos al inicio una postal. Fue pensar, ok, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la vida? Si yo quisiera que la gente diseñara una vivienda, ¿qué le tendría que dar? ¿Un lápiz? Ok, no, si yo también tengo miedo de la hoja en blanco, ¿qué le podría dar? ¿Un cubo para que juegue a los legos? Sí, pero si al final volvemos al mismo problema, que nosotros sabemos que cada 3 metros va un castillo mínimo, con adobe, con tales proporciones en Guadalajara, ok, entonces, ¿cómo le podemos hacer para proveer una herramienta donde la gente sin saberlo pueda saber que aquí van castillos? Y empezamos a pensar en el mueble. Otra vez, súper debatible, súper criticable, estoy abierta completamente a ello, pero porque dentro de la defensa de lo que estamos escribiendo es, el mueble viene a ser la acción. Yo tengo una cama para dormir, yo tengo un sillón para sentarme, para llorar, para estar, y no me importa si es de 3x3, si es de 4x4, eso nos lo dará el terreno con respecto del tema de los muebles. Entonces los muebles lo estamos utilizando como la unidad mínima simbólica de la acción, para que con inteligencia artificial se construya la arquitectura alrededor de que la gente pueda jugar a la casita, ¿no? Con los muebles. Entonces, esa era la postal inicial, 2018, era con QRs. Después llegamos a comunidades informales a hacer los talleres y decíamos, la gente se asusta con los QRs, entonces empezamos a aprender varias cosas, pero si ven por ahí en las imágenes de la derecha, por ahí en el piso está un carro a escala real. Entonces, la idea es que sí, podías utilizar el celular, pero aún si no, y no traje nada, aún si no utilizas, normalmente traigo el marcador para que lo vean, pero se me pasó. Digamos que si lo pones en el piso, aún sin el celular puedes ver las dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte es una cocina, bueno, ahí está vista a través del teléfono celular y puedes empezar a mover, pero si no tienes el celular, pues puedes ver.
En ese momento era el mínimo producto viable, es decir, no me interesa si tienen diseño, me interesa que tengan alta capacidad de ser aumentables, o sea, se necesitaba complejidad visual, por eso tienen QRs, pero ahora estuvimos trabajando con las personas para hacerlo más legible, para hacerlo con colores, que es un poco lo que ven en la parte derecha abajo. Entonces, y eso lo presentamos como una postal para decir que la gente la recorte y literal juegue a la casita, una postal tal cual. Y al final, digamos que es el mobiliario que se hizo ya con texturas realistas. Por ejemplo, al centro está la silla de ruedas, cómo se ve en holograma, cómo se ve con texturas realistas. Y la parte, las tripas del proyecto, no es la otra parte, que eso es cualquier aplicación de realidad aumentada, la utilizamos, la ponemos y ya está. Pero lo que estamos construyendo es cómo le hacemos para que el mueble sea el que construya la arquitectura. Si ustedes ven la parte inferior izquierda, son todas las reglas de cómo puede ser una cocina, y así de poquitas son. Es decir, vamos a decir que lo amarillo es la barra para picar, lo café es una alacena, lo rojo es la estufa, el fregadero es lo azul y el refrigerador es el verde, ¿no? ¿Nosotros podemos poner 2 espacios para picar de 60 centímetros? Sí, son compatibles, ¿no? Para la izquierda o para la derecha. ¿Puedo poner una barra para picar al lado de una alacena completamente pegada? Sí. ¿Puedo ponerlo al lado de un refri? No, por seguridad, porque se quema. ¿Cuál es el rango? Bueno, pues son entre 40 y 80 centímetros, por temas de seguridad. Entonces es aterrizar reglamentos a reglas simples para alimentar un modelo de inteligencia artificial. No necesariamente tienen que tener acceso a entrenar modelos, porque no es barato, pero, por ejemplo, esta parte inferior izquierda es el ejemplo de que puede ser, la inteligencia puede ser programática. Este nombre es reglas básicas para que el modelo la siga sin ser inteligente. La inteligencia entra porque no es lo mismo poner, por ejemplo, ok, voy a poner un sillón aquí y uno acá, está súper bien, va a generar un rectángulo, pero si lo pongo acá, pues va a generar un zigzag. Entonces la inteligencia artificial entra para decir, pues así es más barato, o así porque resulta que aquí están, digamos, el cubo de servicios, ¿no? Por ahí pasa el agua y este es un baño y este es una cocina, entonces abaratas los costos por compartir la misma red de infraestructura, ¿no? Entonces es un poco como en la parte superior derecha, esas, digamos, esferas, es como el tema de cómo entran los muebles, se suman y el muro, que es la parte cian o azul bajito, lo siguen, y en la parte de abajo, cómo es que al mover los objetos se van haciendo en sí los muros. El principio es súper básico, tiene que ver con una antropometría genérica, así como yo les decía, ya sabemos que cada 3 metros va un castillo, ya sabemos que una puerta mide 2,10 metros, que mide entre 70 o depende, en una casa 70, 90 centímetros, si es una escuela, pues etcétera. Son reglamentos que, por cierto, cambian inclusive en México por estado. Nosotros aquí decimos, pues es 3 metros, está súper, vamos a Sonora y la gente se muere, se asfixia con 3 metros, ¿no? Entonces, la idea es que esto no es otra cosa que una unidad que está vinculada a una base de datos que responde a ciertas reglas, la unidad, y la base de datos se puede actualizar con un reglamento. Es eso, ¿no? Variables, indicadores. Lo interesante es el pensamiento de cómo sucede. Si ustedes ven la imagen del centro, es una persona caminando alrededor de una estufa, una persona caminando alrededor de una estufa, son 60 centímetros. Si esa persona es discapacitada, son 120. Si son 2 personas, son 150. Listo. A eso se reduce la arquitectura. Lo sabemos todos, aunque no se lo digamos, voy a decirle súper mal al cliente, porque aunque ustedes no estén conscientes, todos proyectamos con AutoCAD. Y para saber si algo cabe, metemos una silla, y metemos una mesa, y metemos una recámara. Y entonces empezamos a ver, tomamos copy-paste de otros proyectos. ¿Cómo podemos hacerle para que ese know-how no mate a las personas, ¿no? Para las personas que no tienen ese conocimiento. Y listo, un poco para cerrar. Comentarles que, de hecho, el 5 vamos a estar en la FIL con Ciudad Cebolla. Nuestro laboratorio es Ciencia de la Ciudad, que es la vinculación entre la UDG y el MIT. Y nosotros, a diferencia de todos los laboratorios, están en el norte global.
todos menos Bio Bio ahora es nuevo, pero Shanghai, Taipei, Hamburgo, Toronto, Boston, Guipúzcoa, inclusive uno de Israel que está ahí, no está por temas de guerra, y ahora, digamos, Guadalajara y Bio Bio. Nuestra chamba de Guadalajara es, sí está súper bien las lucecitas, los poquitos y la tecnología, el MIT le hace así y sale una silla. ¿Cómo le haces para abaratar costos? ¿Cómo le haces para que los sensores que utilizan sean de menos de $1? Porque cualquiera puede utilizar, no sé si han visto Avatar, ¿no? Star Wars, pues cualquiera puede comprar con $2 millones unos Vicon, pero ¿cómo le haces cuando no tienes $2 millones, ¿no? Entonces, si les interesa y hay chance, bueno, no sé si puede ser comercial, pero vamos a estar en la FIL. El libro de Ciudad Cebolla es el que estamos haciendo nosotros de core del laboratorio de Guadalajara, que es tratar de abaratar costos, a diferencia de toda la red del MIT. Cada uno de nosotros, un capítulo habla sobre vivienda, que es mi caso, se llama Ciudad Cebolla, y lo que tratamos de hacer en ese libro es artículos científicos que están en otro lugar, ¿cómo le hacemos para que no sean científicos? Para que lo entienda quien sea, para que lo entienda la señora de Lomas del Centinela que educa a sus hijos, que es viuda. Entonces, imagínense, está ahí un postdoctor que habla de neurociencia y fue, deja la neurociencia, deja las ecuaciones. ¿Cómo le dices a tu abuelita? ¿Cómo le explicas? Y es el esfuerzo que se hizo, se llama Ciudad Cebolla, que tiene que ver, sí, con una ciudad en capas y compleja, pero quitando eso para que la gente se sienta más conectada, decíamos, pues en capas porque que saben, huelen y te hacen llorar, ¿no? Entonces le dejamos Ciudad Cebolla. Nuestro director general, Sergio Roldán, que de hecho Sergio Roldán es increíble porque él llega de Medellín. Él viene del grupo de gente que hizo que Medellín dejara de ser vinculado al imaginario con Pablo Escobar para convertirse en la quinta ciudad marca del mundo. Y dijo, no, es que Maluma y Madonna cantaron, es que le pagamos, es que es un marketing hacer una ciudad marca. Es que sacamos un Nobel en Medellín, Karol G, toda esta gente es un aparato de industria que se metieron miles de millones para que la gente deje de decir Medellín, Pablo Escobar, diga Medellín, Maluma. Entonces, bueno, él viene de la ciudad, de la política, para decir cómo podemos hacer con marketing el tema de los laboratorios de educación y buscar que eso cambie a la gente, ¿no? Él va a presentar el 7, bueno, nosotros el 5 de diciembre a las 6 de la tarde, Ciudad Cebolla, está Sergio también. El 7 él presenta Ciudadanía antes que ciudad, y el libro que estamos terminando de escribir, que es Arquitecto más Habitante, diagonal Arquitecto más Habitante más Arquitecto, que es esto, es reversible. La idea literal es que lo empieces a leer y luego te olvides de lo que leíste, lo voltees y te pongas a los zapatos del habitante. Yo creo que estará hasta la FIL que sigue, pero es el que estamos tratando de redactar con esta teoría. Y pues nada, es un poco eso, aprender, divertirse, pero luego socializar y pasarle la estafeta a otra persona, ¿no? Es un poco la idea. Espero que no haya sido tan terriblemente aburrido. Y pues nada, muchas gracias. No sé si hay dudas, comentarios, si siguen por aquí, si todos ya se durmieron. Adelante. Voy a dejar de presentar. Okay. Mónica, muchísimas gracias. Pues gracias Fue a una ustedes. charla muy enriquecedora. Para los que no somos ni arquitectos ni ingenieros, aprendimos muchos conceptos nuevos el día de hoy. Muchas gracias. Vivo por allá, por una súper, sí, es que es otra realidad. Sí. Para mí el traslado implica ver diferentes estratos, diferentes evoluciones sociales, históricas de la sociedad, y creo que tiene todo eso el sentido con lo que nos platicaste el día de hoy. Cómo la ciudad fue creciendo por necesidad, sin orden, por la vida en Guadalajara, pero tenemos que crear una ciudad en la cual hoy todo cambie, hoy todo sea para mejorar, y que nuestra ciudad Cebolla se libre de esas capas. Sí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y de parte de la Universidad de UNE, te entregamos un pequeño agradecimiento. Muchísimas gracias. Lo leo para nuestro auditorio. Sí. El Centro Universitario UNE reconoce a la doctora Mónica L. Gómez Gutiérrez por haber impartido el webinar Poiesis y Praxis de Hábitat, entre la teoría, la técnica y los guaraches. Zapopan, Jalisco, 28 de noviembre de 2025. Muchísimas gracias. Qué amables. Muchas gracias a todos, chicos. Pues espero que pues también dejo yo mi contacto y lo que necesitan, pues sería increíble colaborar. Ahí siempre está abierto para que
chicos lleguen y pues puedan brincar al MIT, yo creo que es sueño de muchos. Entonces, pues para eso se hacen las colaboraciones. Entonces, muy felices, muchísimas gracias. Qué amables, pues. Gracias Muchas por estar con gracias, nosotros. gracias, Tengas pues, un gracias a excelente ustedes. día. Gracias, hasta luego, chicos. Chicos, muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos despedimos el día de hoy. Ay, Nancy, qué chiva. Gracias, caballeros.